Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. El mundo convive en la actualidad con varios frentes armados abiertos, pero no son los únicos conflictos que amenazan la estabilidad mundial. El comercio está siendo también utilizado como arma de presión en forma de aranceles, sanciones, bloqueos, un arma de doble filo que vuelve a tomar protagonismo y que puede poner patas arriba un equilibrio económico global que siempre pende de un hilo. ¿Qué hay detrás de estos choques económicos? ¿Quién gana y quién pierde? Soy Olga García. Arrancamos un nuevo episodio de nuestro podcast dedicado hoy a las guerras comerciales. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Noelia Aragüete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Abordamos claramente hoy un tema de plenísima actualidad. Efectivamente, un tema muy de actualidad y además es que hace poco ha venido a nuestro departamento un profesor de la Universidad de Alcalá que justo ha escrito un libro sobre las guerras comerciales. Entonces nos viene al pelo, vamos. Sí, vamos a presentarle entonces para entrar en materia Alfonso García Moncó, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá y autor de este libro que ha mencionado Noelia, Las guerras comerciales, consecuencias económicas, jurídicas y fiscales. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días y ante todo muchas gracias al Departamento de Comunicación de la Universidad por permitirme expresar mis opiniones sobre este problema. Algunos quieren desmantelar el comercio global, quieren desmantelar y debilitar el sistema multilateral que tanta prosperidad y estabilidad nos ha dado y quieren poner en su lugar un sistema basado en la belicosidad, en la ley del más fuerte, y unas guerras comerciales en las que solo ganan unos pocos y las clases medias y trabajadoras siempre pierden. Alfonso, estamos hablando mucho las últimas semanas sobre políticas arancelarias, proteccionismo. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son concretamente los aranceles? Bien, en contra de lo que ha dicho recientemente una persona política, que ha dicho que los aranceles no eran el problema, que el problema eran los impuestos, pues lo primero que hay que decir es que los aranceles son un impuesto. Lo mismo que el IVA, que hoy ha entrado también en el tema de conversación. Los aranceles son un impuesto que recae sobre todo sobre la importación de mercancías y también en ocasiones sobre la exportación. Y tiene una finalidad de regulación del comercio internacional. Lo que ocurre es que ahora se está utilizando como un arma geoestratégica y entonces se desnaturaliza por completo la verdadera finalidad de un impuesto como es este, que ha existido siempre y que existe en todos los estados desarrollados. Acaba de ponerlo sobre la palestra de nuevo Donald Trump desde su llegada al gobierno en Estados Unidos. Decía, de hecho, en ese audio que hemos escuchado hace un momento, que le encantaban los aranceles, que le parecen lo mejor, porque entre otras cosas les va a hacer ricos a su país, a Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene realmente la aplicación para todas las partes? Para aquel que los aplica, los implanta, y para quienes van a ver grabados sus productos. Pues los efectos son de todo tipo y, como se suele decir, pues toda medida tiene su contramedida. Esa es una de las características de las guerras comerciales. Entonces, yo creo que lo más importante es cómo España se puede defender frente a este incremento de los aranceles. Como es algo muy urgente y muy importante, lo esquematizo. Primero, a través de la Unión Europea. La Unión Europea tiene su propio arancel, el arancel comunitario que nosotros compartimos. Entonces hay que actuar a través de las instituciones de la Unión Europea para diseñar una respuesta adecuada a esta subida de aranceles. En segundo lugar, es muy importante, porque se habla menos de ello, la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es la institución internacional que ha existido siempre para regular los conflictos multilaterales y bilaterales que existan en el comercio internacional. Y por el momento no se ha oído nada al respecto. No se ha pronunciado, ¿no? Exacto. Y en tercer lugar, y también es muy importante, los posibles acuerdos que se puedan adoptar comerciales con estados con los que nosotros podamos colaborar. Ejemplo, parece que las relaciones con Marruecos son buenas. Una de las soluciones que tenemos frente a esas guerras comerciales es que España exporte a través de Marruecos, cambiando el etiquetado, lógicamente, mediante la existencia de un acuerdo, y entonces esos productos llegarían a Estados Unidos sin el arancel que va a padecer España. Porque ese es el verdadero problema.
Cuando la aceituna española de mesa, el aceite y el vino lleguen a Estados Unidos, van a ser sometidos a un arancel en virtud del cual sus precios se van a elevar de tal forma que no van a poder competir con los productos de otros países. Por ejemplo, la aceituna italiana, el vino italiano y el aceite italiano. Por algo ha estado la jefe de gobierno de Italia, la señora Meloni, en Estados Unidos hablando con Donald Trump, pero sobre todo, estoy seguro, negociando sus aranceles. Por lo tanto, se tienen que buscar fórmulas de este tipo para competir con esas subidas de los aranceles y también, por ejemplo, otra muy frecuente es crear filiales en Estados Unidos y que produzcan como fábricas, como empresas estadounidenses, lo que son productos españoles. Esto pasa, por ejemplo, con el aluminio y el acero. Por lo tanto, hay que diseñar una política, no solamente a nivel europeo, sino a nivel español, de cómo intervenir en este conflicto. Y debo decir que yo no he oído hablar al secretario de Estado de Comercio al respecto, no sé quién es, pero me imagino que estarán muy preocupados con esta situación. ¿Y quién tiene la llave para frenar o contener estas decisiones? Pues como le he dicho, lo que puede haber es contramedidas y esas contramedidas las tiene que adoptar, en nuestro caso, la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, enfrentándose a este tipo de medidas que son contrarias al buen comercio internacional, por decirlo así, y por otra parte, por supuesto, el gobierno español a través de el órgano competente que es la Secretaría de Estado de Comercio. Escuchando esto que nos comentas, se utiliza siempre mucho el símil del ajedrez para los conflictos, los enfrentamientos, las guerras, incluso las guerras bélicas de verdad, armadas me refiero. Estamos hablando claramente de que empiezan a moverse fichas y que esto de verdad que se convierte en un tablero de ajedrez en el que tienes que buscar tus aliados y tus mejores Esto es sobre todo una negociación porque, ante todo, Donald Trump es un negociador, es un empresario, también constructor, y ve la política comercial de esta forma. Entonces, en esta negociación tienen que regir una serie de principios, como por ejemplo el de proporcionalidad, respecto a las medidas adoptadas, flexibilidad y visión a largo plazo. Conforme a eso hay que diseñar una política que sea la que nos interesa a los españoles y sobre todo teniendo en cuenta que, como decía, toda medida tiene su contramedida. Aquí siempre hay daños colaterales. Las guerras comerciales nunca son fáciles de ganar y además nunca se sabe cómo acaban. Se sabe cómo empiezan, pero cómo acaban es distinto. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Para ilustrar, por ejemplo, el tema de los problemas colaterales que esto produce en la guerra anterior, que también desató el señor Donald Trump, pues hubo al final un problema con la soja en Estados Unidos porque no podían importar soja de China, debido a los aranceles que le había impuesto China. Y entonces el gobierno norteamericano acabó financiando a los agricultores norteamericanos productores de soja. Entonces esto se mueve. En esa negociación es muy importante mantener el equilibrio, no desatar ahora un conjunto de medidas agresivas. También negociar con flexibilidad de acuerdo a la fuerza y al poder que tenga cada uno. Nosotros tenemos el nuestro. Y sobre todo pensar a largo plazo, porque la negociación no ha hecho más que empezar y ya veremos cómo acaba. Uno de los grandes problemas, que es lo que está viendo Donald Trump, que claro, antes estábamos acostumbrados, sobre todo en el área tecnológica, a que los productos chinos eran peores, ¿no? Y dicen, los chinos copian a los europeos. Pero lo que estamos viendo es que ahora ya no es así. Que toda la tecnología de los teléfonos 5G y todas las broncas que hubo también con eso, es porque China ha ido por delante de nosotros. En el tema de la automoción, de los coches fundamentalmente, va muy por delante de nosotros. Efectivamente, en los últimos años, Alfonso, hemos vivido otros momentos, otros puntos de inflexión, algo similares a lo que está ocurriendo ahora, que desestabilizaban un poco la balanza del comercio internacional, ¿no? Esas medidas de Donald Trump, efectivamente, ya en su primer mandato se pusieron sobre la mesa, provocaron ese enfrentamiento, esa guerra entre Estados Unidos y China. Al final, todo esto repercute en el ciudadano.
El primer efecto que tienen los aranceles, y que debe quedar claro, es que no los pagan los gobiernos ni los estados, los pagan los consumidores y también los productores, imagino. Exacto, las empresas que encuentran que sus componentes que antes conseguían a un determinado precio, a un determinado nivel, ahora les va a costar mucho más, lo cual va a reducir su margen de beneficio y su política comercial. Claro. Pero que le quede claro a todo el mundo que quien va a pagar estos aranceles son los consumidores y los empresarios. Y vayámonos un poquito más cerca. En su libro también habla en un capítulo sobre el Brexit. ¿Cómo ha afectado esta decisión política al comercio internacional? Bueno, los británicos ya se han dado cuenta que se han equivocado. Es increíble que un país que ha nacido y crecido gracias al comercio internacional, ahora renuncia a un mercado de 400 millones de personas. No lo he podido entender ni lo entiendo, porque es un país de gran tradición comercial. Y entonces, ahora Keir Starmer, el primer ministro, ya está en una posición negociadora. Yo trataría de aprovecharla, porque está intentando renegociar el tratado que firmó el Reino Unido y, por lo tanto, en ese momento de renegociación es en el cual nosotros podemos intervenir, porque lo que hay que tener en cuenta es la balanza de pagos con cada país, y nosotros tenemos, aunque quizás a alguien le sorprenda, una balanza de pagos con el Reino Unido muy favorable. No solo debido a los turistas, que es lo más conocido, sino a la cantidad de mercancía que exportamos al Reino Unido, por ejemplo, vehículos. Es un buen momento para renegociar un acuerdo bilateral, o si no, a través de la Unión Europea, con el Reino Unido. Y yo solamente voy a dar en estas palabras una cita de autoridad, pero siempre recuerdo una frase de Winston Churchill que decía que ¿por qué vienen tantos barcos al Reino Unido? Vienen porque los hemos hecho más como lo hizo la humanidad, es decir, libres de barreras fiscales y barrotes arancelarios. Eso lo dijo Winston Churchill. Yo tendría en cuenta esa opinión. Esa frase. Bueno, como conocedor, analista de estas situaciones, ¿cuál va a ser la senda en Reino Unido a propósito del Brexit? Están iniciando una renegociación clarísimamente. Es el momento para renegociar con ellos, salvo que se plantee esto como una cuestión de autoridad y decir que out is out y esas cosas. Hay que ser prácticos, es un gran mercado, a España le interesa muchísimo el mercado británico y por lo tanto habría que ofrecerles una mejora del tratado comercial, no digo ya todavía reincorporación, pero sí una mejora de las relaciones comerciales y ellos a su vez nos las tienen que ofrecer a nosotros, porque el problema del Brexit es que ha establecido barreras de aranceles a los productos españoles. Hablábamos al comienzo que hay muchas maneras de ejercer presión sobre las economías de otros países. Rusia, por ejemplo, también, en el contexto de la guerra de Ucrania, ha manifestado siempre sus presiones desde el punto de vista del corte de suministros, de energía. Esa es otra forma también de poner en un brete, efectivamente, de poner un brete a otros países, ¿no? Esa es una guerra de verdad, en la que ha utilizado como misiles pues el gas, y todas las materias primas que tiene Rusia, que es un gran productor de materias primas. Entonces, obviamente, eso forma parte de otra negociación con la que poder frenar el impulso de Rusia en cuanto a la política comercial. Y eso, una vez más, solamente lo puede hacer a cierto nivel la Unión Europea. Pero este sería también el momento de renegociar con ellos el problema de la energía. Porque he querido decir también una cosa cuando hablábamos del consumo, quien soportaba el arancel. Las medidas arancelarias son claramente, eso lo acepta todo el mundo, son medidas inflacionarias y van a producir a la larga una subida de los tipos de interés. Y en eso estamos interesados todos, en controlarlos. Estamos hablando mucho de Estados Unidos, Rusia en este caso, por la cercanía también y por el conflicto en Ucrania. China, como gran potencia. Por supuesto. ¿Nos dejamos a algún país al que tuviéramos que tener en cuenta desde el punto de vista de tener el poder desde el punto de vista comercial y que, como se suele decir, a la chita callando, ahí está muy tranquilo y no nos estamos dando mucha cuenta? Bueno, hay países emergentes que sí están haciendo mucha competencia. Por ejemplo, India, por ejemplo, Brasil,
por ejemplo, Sudáfrica, eso que llamó Donald Trump los BRICS, a los cuales desde luego nosotros no pertenecemos. Aunque nos quiere incluir. Se utiliza la confusión como arma dialéctica, pero la verdad es que esos países están haciendo su propia política comercial, por supuesto China, en función de sus intereses sin tener en cuenta ninguna limitación como las que tenemos nosotros. Es verdad que yo creo que los españoles y las españolas se merecen conocer cuáles son las posiciones de las formaciones políticas en esta materia. Entonces, nosotras desde Sumar somos claras y lo que queremos es que quien más tiene aporte más y, desde luego, las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año, pues, desde luego, sean exentos como lo han sido hasta ahora en nuestro país. La actualidad no deja de darnos titulares relacionados con la economía, el empleo, los impuestos, en nuestro país fundamentalmente. No queríamos desaprovechar la oportunidad de contar con un experto, Alfonso, en Derecho Financiero y Tributario, para analizar, aunque sea brevemente y como si fuera casi un tipo test, algunas de esas noticias. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, del que hablamos tanto últimamente. ¿Cuáles son de verdad las consecuencias de la subida del SMI? ¿Son positivas porque incrementan el poder adquisitivo de los ciudadanos o negativas porque al final repercuten los costes del empresario, de las empresas? ¿Las dos cosas? Usted lo ha dicho. El gran problema aquí es el poder adquisitivo, no el valor nominal del dinero. Es decir, lo que yo puedo comprar con ese salario mínimo interprofesional. Ese es el verdadero problema. Entonces, se ha desatado este debate que ha generado confusión. El salario mínimo interprofesional es un coste laboral. Por lo tanto, hay que saber cómo impacta ese coste laboral en las empresas. Claro, no es en absoluto lo mismo una empresa del IBEX que un autónomo que tiene 2 empleados. La idea inicialmente no era negociarlo de esta forma lineal, sino convenio por convenio, sector por sector, porque es que además no afecta de la misma forma. El gran problema precisamente es cómo impacta sobre el poder adquisitivo de la subida del salario mínimo interprofesional 2 factores esenciales: la inflación y los impuestos. Claro, porque si la inflación sube un 3%, hoy se ha anunciado la inflación de enero, es el 2,9%. Pero a mí me suben el salario mínimo interprofesional un 2%, yo no estoy ganando poder adquisitivo. Es decir, el objetivo, el foco, tendríamos que ponerlo precisamente en reducir la inflación. Y la inflación, una de las pocas formas que se puede reducir es reduciendo los impuestos que recaen sobre los precios. Suprimir o reducir impuestos que caigan sobre los precios. Entonces, la inflación hay que controlarla para subir de verdad el poder adquisitivo de los trabajadores. Y lo mismo los impuestos. Con esto de la aprobación ha habido una confusión. Cualquier español diría un lío considerable que vamos a tratar de aclarar. Primero, hablando de cifras concretas, hay un Real Decreto de 2 de febrero que sube a 1.184 euros por mes en 14 pagas el salario mínimo interprofesional. Son 16.750 euros. Bien, ¿cuál es la cuestión? Que la obligación de declarar el impuesto sobre la renta de las personas físicas empieza para los asalariados a partir de 22.000 euros, 15.000 si son 2 pagadores. Eso ya se lo sabe la gente, lo de los 2 pagadores. Entonces, en principio, la situación actual es que las personas que ganan menos de 22.000 euros tienen la opción de hacer o no la declaración. Claro. ¿Qué ha aprendido a hacer toda la gente? Me miro el borrador de la página web de Hacienda y dice, anda, me salía a pagar, no voy a declarar. No, me sale a devolver porque a lo mejor tengo una retención pequeña. Los contratos de menos de 2 años tienen un 2% de retención. Y entonces dice, bueno, pues entonces voy a hacer la declaración y me voy a aplicar la retención. Entonces, la idea original en la Agencia Estatal de Administración Tributaria era que todos los trabajadores hicieran la declaración, para así poder calcular si tienen que pagar o no. Pero ahí es donde se ha creado el conflicto, porque si se deja como está y todos van a tener que hacer la declaración, van a tener muchos que pagar que no habrían pagado. Una proporción más o menos de sobre una subida de 50 euros van a tener que pagar 20 euros de IRPF desde ya. Y entonces ahí es donde se ha planteado el problema, porque en realidad es una subida irreal en los términos que se plantea, en términos de poder adquisitivo y de, por supuesto, de eficacia del impuesto sobre la renta, pues es una subida menor.
Claro. Esa es la realidad. Y en ese debate estamos diciendo unos que sí o que no, pero en realidad esas rentas hasta ahora estaban exentas porque son rentas. Lo advierto también con carácter general porque la gente esto lo desconoce. Todas esas ayudas que hay por ahí de todo tipo, el 99% tributan. En principio tributan. Sí. Lo que pasa es que luego se le aplican exenciones que impiden que tributen, pero vamos, salvo la incapacidad laboral transitoria. Y luego las becas de la universidad hasta el doctorado no hay exenciones totales. Entonces, ese tipo de exenciones, si se aplican directamente a las otras, depende de cómo sea la liquidación. Entonces ahí es donde se ha creado, la confusión de todo este aumento no aumento. Como experto diría que tiene que tributar o que no tiene que tributar el salario mínimo interprofesional. No, tiene que estar exento en todo caso, por ese problema del poder adquisitivo y porque es un umbral de capacidad económica que hay siempre que respetar, que se llama el mínimo vital. Es decir, las personas que tienen ese nivel de renta no tienen que tributar porque necesitan todo ese dinero para sobrevivir. Claro. Hablamos últimamente también de los impuestos a la banca, a las energéticas, a las grandes fortunas, que están siendo utilizados como arma, como moneda de cambio también política en nuestro país. Eso también lo he tratado en el posterior libro de las crisis fiscales. Aquí también hay otra confusión interesada. ¿Quién paga realmente el impuesto sobre la banca? Los clientes de la banca. No los banqueros. No, porque con subir 0,1% el precio de una hipoteca, ahí está trasladado totalmente el impuesto hacia el cliente hipotecario. Por lo tanto, quien lo acaba pagando, dada la situación en el mercado, casi en algunos casos de monopolio que tienen este tipo de entidades, trasladan siempre a los clientes las subidas de impuestos que los hacen. Hay otro problema, el impuesto no está bien configurado. Hoy hay alguna noticia al respecto, porque es un impuesto que no recae sobre el beneficio neto de la banca, recae sobre lo que vende, sobre el volumen neto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al estar mal configurado la capacidad económica y todas esas cosas, pues es fácil objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional que diga que el impuesto está mal configurado. Cuidado, la banca lo ha pagado inicialmente, habrá que devolvérselo. Si es inconstitucional, mal negocio. Con las energéticas lo mismo, las empresas energéticas españolas son perfectamente capaces de trasladar hacia los clientes el importe del impuesto. Entonces, eso es algo que hay que controlar. La Unión Europea lo advirtió, que en términos económicos esos impuestos los acaban soportando los consumidores. Y en cuanto a las grandes fortunas, que al final pertenecen a privados... De eso también es otra cosa de la que es urgente hablar. Se dice el impuesto a los ricos, el impuesto a las grandes fortunas. No es verdad. Los ricos y las grandes fortunas no tienen el dinero en España. Por lo tanto, no va a recaer sobre ellos. Lo tienen todo en paraísos fiscales, los que se pueden considerar de verdad rico. Primero hay que definir qué es rico. Sí, también. Pero la idea que tenemos más o menos, esos tienen todas sus fortunas en paraísos fiscales y en personas jurídicas, nunca a nombre propio. De modo que como el impuesto sobre el patrimonio que existe recae sobre las personas físicas, estas personas no soportan el impuesto del patrimonio porque las sociedades no soportan el impuesto sobre el patrimonio. Son las personas físicas, más bien las clases medias. Esa es la verdad y hay que aceptarla, la sabe todo el mundo. El dinero de las grandes fortunas está en paraísos fiscales y en personas jurídicas. Algunas de ellas, por ejemplo, no son ni siquiera sociedades, son fundaciones. Y otro asunto que queríamos tratar también es que el año pasado el Banco de España dijo que España va a necesitar de aquí a 2053 25 millones de ciudadanos extranjeros porque debido a la natalidad no vamos a poder sostener la economía como la pensamos actualmente. ¿Qué opina de este tema? Pues yo soy un partidario ferviente de la inmigración. Hay que regularla. ¿Ha estudiado sobre ello, además? Sí, hay que regularla. Pero España no tiene mano de obra suficiente, sobre todo mano de obra no cualificada suficiente para hacer frente a todas las necesidades que hay. No es porque simplemente lo diga yo. Hay un informe de hace unos años de la Caixa diciendo que la inmigración en España había sido totalmente favorable en términos económicos porque no generamos la suficiente mano de obra y la necesitamos. No porque además, somos una población cada vez más envejecida también. Exactamente. Se está invirtiendo la pirámide. Exactamente.
Efectivamente. Y entonces hay zonas donde resulta sorprendente la cantidad de migrantes que hay en comparación con los planes de empleo rural, por ejemplo. ¿Cómo es posible que haya planes de empleo rural, pero al mismo tiempo tengamos que traer a miles de personas a recoger la cosecha? Claro. Entonces España necesita inmigración. Obviamente esto tiene que estudiarse, hasta qué punto, en qué zonas, qué coste, por supuesto controlarla y regularla, hacerla legalmente, pero que la inmigración es necesaria, estoy absolutamente convencido. Que no se nos olvide, ¿no? Pues cuántos temas interesantes podríamos seguir abordando, la verdad, pero nos quedamos sin tiempo. Como les digo a mis alumnos, la asignatura está en la televisión, porque todos los días hay noticias de este tema. Más actualidad no puede haber. Alfonso García Moncó, muchísimas gracias por habernos acompañado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá, y habernos traído tanta información sobre estos temas que efectivamente estamos viendo cada día. Pues muchas gracias, repito, al Departamento de Comunicación, y porque creo que uno de los papeles que tiene que cumplir la universidad es dar una información independiente y crítica sobre la realidad. Seguiremos en ello. Cerramos este nuevo capítulo. Muchas gracias a usted y muchas gracias también por haber estado ahí acompañándonos. Volvemos a encontrarnos muy pronto en De Viva Voz. Un saludo de Noelia Aragüete y Olga García. Descubre De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá, en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.